Faro en la noche. Faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados. Hoy el padre Ramón Zambrano, director general de la Fundación Cristovisión, estará dialogando con dos grandes invitados quienes hacen parte de la plataforma Ecoespiritualidad que estuvieron presentes en la COP16. Catalina Vega Hurtado, maestra en Ciencias Medioambientales Aplicadas, microbióloga ambiental y genetista de profesión, con 10 años de experiencia trabajando en diferentes laboratorios con énfasis en biotecnología, biología molecular y microbiología en los Estados Unidos. Apasionada por hacer que la ciencia y la educación de calidad sea de dominio público, convencida que el acceso a esta, así como la implementación de formas no convencionales de aprendizaje, es crucial para que la juventud se familiarice con la ciencia y comprenda su importancia en las actividades diarias y así despertar la curiosidad científica del futuro de nuestro país. Conversa al Islam hace 3 años, musulmana y apasionada en defender su religión de la desinformación, los estereotipos y amarillismos, especialmente del rol de la mujer en el Islam. Rabino Richard Gamboa nació en Bogotá, Distrito Capital, Colombia en 1977. Es un hebreo perteneciente a la etnia sefardí, licenciado en estudios religiosos de la Universidad de La Salle en Bogotá, estudios de especialización de misionología, Fundación Universitaria San Alfonso, Bogotá, y diplomado en Gestión Cultural para la Paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. El rabino Richard Gamboa es uno de los líderes religiosos en Colombia que ha compartido encuentros y ceremonias con las comunidades ancestrales amerindias, afrocaribeñas, nórdicas y asiáticas. Él ha trabajado porque la sociedad y el Estado colombiano reconozcan la dignidad de los líderes espirituales de los pueblos ancestrales. Esto es Faro en la Noche. Un saludo cariñoso a todos los que nos ven en la inmensa red de Cristovisión en Colombia, en América y en el mundo a través de los sistemas de televisión que está Cristovisión, también a través de las redes sociales de la aplicación Cristovisión y los que van a escuchar este conversatorio en Spotify. Gracias a la plataforma de Ecoespiritualidad, pues tenemos la posibilidad de compartir desde el mundo musulmán, desde el mundo israelí, judío, pero con personas que son colombianas y que en su constitución espiritual pues han decidido acercarse desde esta realidad y por eso pues nos gusta mucho que esté aquí Catalina. Bienvenida Catalina, gracias por estar, y el rabino también Richard, muchas gracias por estar. Padre, muchas gracias. La primera pregunta para todos los que nos van a escuchar es, ¿tú cuántos años tienes? ¿Eres joven? Te puedo preguntar la edad. 30 años. Es muy joven, es un nené, como decimos nosotros. ¿De dónde nació ese amor a la cultura musulmana? Cuéntame. Bueno, yo, primero que todo, Bismillahirrahmanirrahim es una frase que decimos siempre los musulmanes para empezar cualquier cosa que hacemos, significa en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ¿De dónde surge ese amor? Bueno, hay dos como cosas principales en mi vida. Uno es mi esposo es musulmán y cuando estaba viviendo en Estados Unidos, en el 2015 más o menos me voy a Estados Unidos y lo conozco. En ese momento yo no me convierto al Islam, pero siento que él, por ser un hombre tan creyente, y era una forma para mí de admirarlo, tengo mucha admiración por él, pero digamos que tuvieron que pasar más o menos 6 años para que yo tomara la decisión de convertirme al Islam. Creo que el acercarse a Dios, el tener el corazón abierto a buscar un camino hacia Dios,
simplemente uno tiene que tener una gran conciencia. Entonces, justo en el marco de la pandemia, como la mitad más o menos de la pandemia, me mudo y empiezo una vida nueva en un lugar nuevo donde no conocía a nadie. Y todos mis compañeros de trabajo, mis vecinos, son musulmanes. Entonces empiezo a conocer un poco más de la religión y a ver tanta bondad, tanto como un corazón muy blanco, digámoslo así. Y bueno, me empiezo a interesar, es bastante curioso porque siempre que las personas ven a una mujer conversa, asocian con que es porque el esposo es converso y uno tiene que convertirse, y no es así. Entonces, como que yo a veces digo, no me gusta decir que mi esposo es musulmán para que no me tilden de una vez en ese grupo, pero digamos que así empieza. Estaba en un momento de mi vida donde habían muchos cambios y simplemente necesitaba esa guía y empecé a aprender del Islam, que lo tenían frente mío pero no lo había visto. Y hoy yo digo que mi esposo es como esa semilla que envió Dios para acercarme a la religión. Entonces así empieza un cambio de vida donde pues gracias a Dios me he sentido muy, muy feliz y en paz, que es el fundamento del Islam. De hecho, Islam, la raíz de Islam es la palabra paz. Y cuando nosotros saludamos salam aleikum o salam, es desear la paz. Y Richard, bueno, ¿de dónde acá esta atracción hacia el mundo del judaísmo? Bien, padre, yo soy judío de nacimiento, pertenezco a la etnia sefardí, por lo tanto, yo vengo con una carga histórica y cultural en mi familia de tradiciones que se llaman tradiciones criptojudías, generaciones que pasaron aquí en Colombia después de la colonización del Nuevo Mundo, llegan con ese esfuerzo de supervivencia, de mantener nuestras tradiciones, nuestra identidad, muy en secreto inicialmente, porque estábamos en una situación muy fuerte a ese respecto. Pero a raíz de la Constitución del 91, cuando ya se empieza a abrir Colombia a poder expresar libremente tradiciones, creencias, empiezo a explorar un poco más la historia de mi familia, aunque me crié obviamente en un entorno colombiano, cultural, cristiano católico, y yo nunca tuve ese choque siendo judío, siendo sefardí, compartir con gente de otras creencias, de otras iglesias. Entonces siempre estábamos muy cerca, bueno, especialmente en el entorno católico, pues siendo un país de mayoría católica, y el entorno escolar en el que estudié y el entorno de mi barrio. Y sin embargo, empiezo de adolescente esa búsqueda de Dios, entender, busca maneras de tener esa conexión espiritual con Dios. Aunque mi proyecto de vida, Padre Ramón, no era ser rabino. Todo mi proyecto de vida inicialmente era ser oficial de policía. Porque a mí me encanta la vida policíaca. Sí. Y desde la adolescencia venía trabajando y me fue muy bien en mi servicio militar en la policía, durante la prestación del servicio constitucional. Fue maravilloso, fueron tiempos donde me sentí realizado plenamente como persona, y estaba yo realizando mis papeles para ingresar a la Escuela Nacional de Policía, para formarme como oficial, que era el sueño de mi vida. Todo mi proyecto de vida estaba en torno, pero sucede momentos en donde Dios le cambia a uno los planes. De manera inexplicable, para no hacer largo el cuento, Dios me dice, no te vas de policía, te necesito para otra misión especial, y me llama al rabinato, que para mí es un golpe, es una crisis vocacional muy fuerte, porque vengo de construir un proyecto de vida y ahora Dios viene y me lo cambia todo, en un momento, sin yo quererlo. Y sin embargo, esos llamamientos de Dios, y las personas que son muy piadosas, y creo que ustedes los católicos conocen muy bien esa experiencia, que cuando Dios llama a algo, no hay poder humano que hagan interna ni externamente, y no queda más remedio que seguir el camino, el llamado de Dios. Y eso me correspondió a mí, con una crisis muy fuerte, vocacional, profesional también,
Y finalmente, pues decido realizar mis estudios profesionales de teología, ingresar al seminario rabínico, graduarme y empezar a trabajar desde el movimiento judío liberal e independiente, que es la corriente de observancia religiosa en la que yo milito. Cuando hablamos de estas culturas y religiones que nacen en Oriente, a diferencia de Occidente, a Occidente le cuesta mucho trabajo integrar la espiritualidad y la vida, ¿sí? Como es muy complejo, ¿no? En Occidente estamos como caminando por ahí, pero todavía nos falta mucho. Pero las religiones y las culturas orientales, la espiritualidad no es un anexo, no es una cosa que yo me quito y me pongo, sino es parte de mi esencia. ¿Cómo se logra esto, Catalina? Bueno, creo que esa fue una de las razones que cuando empecé a aprender del Islam fue algo que me atrajo mucho, y es el hecho que el Islam es un estilo de vida. El Islam es yo digo, como un manual de convivencia, una constitución, todo junto, algo así. Y es muy bonito porque eso hace que uno todo el tiempo esté en conciencia de Dios, en conciencia de yo soy sierva de Dios y estoy actuando para agradar a Dios. Entonces, yo creo que cómo se logra disciplina y conciencia, o sea, de levantarse, digamos, nosotros, bueno, pues como pueden ver, como mujeres nos vestimos de cierta forma, entonces es eso, digamos, el cómo comemos también, tenemos como ciertas digamos, direcciones de cómo comer, qué no comer. Entonces es estar consciente, ok, ¿dónde puedo encontrar esta comida? Si no está, entonces ¿cómo la puedo reemplazar? Pero es un recordatorio constante de que estamos en presencia de Dios, no importa dónde estemos. También, digamos, tenemos 5 rezos diarios, entonces organizar nuestra rutina alrededor de esos rezos. Creo que es como lo dije, la disciplina y el querer agradar a Dios día a día. Richard. El judaísmo tiene la particularidad de que exige y exhorta a recordar el nombre y la presencia de Dios permanentemente. Y esto se logra a través de las bendiciones que nosotros estamos recitando desde el primer momento en la mañana, cuando nos levantamos, darle gracias a Dios por el despertar. Lo que tomamos, lo que comemos, el clima. Entonces, la ley judía ha establecido toda esta serie de bendiciones para estar recordando permanentemente la presencia, la gratitud, la bondad, la misericordia de Dios, y de tal manera que el sagrado nombre de Dios nunca se aparta de nuestra boca. Entonces, el judaísmo ayuda mucho en ese recordaris permanente de que, oye, no olvides que estás delante de la presencia de Dios. Todo lo que tú tienes es de parte de Dios. Por lo tanto, cada día es una bendición, cada hora es un milagro, cada cosita que recibimos, hasta un vaso de agua, hasta una gomita de mascar que disfrutamos, ahí vemos el milagro, vemos los portentos, la maravilla, las bondades de Dios permanentemente. Y de hecho, hay un sabio del siglo XVIII, el Baal Shem Tov, que es un rabino muy importante en el movimiento judío ultraortodoxo, que dice que el que quiera de verdad ser un hasid, un verdadero piadoso, una persona en conexión permanente con Dios, se tiene que aprender todas las bendiciones y saberlas decir en el momento que es. Entonces, el judaísmo da esa ventaja, es el momento, nos identificamos con el Islam precisamente en eso, la disciplina, porque esto exige que cada vez estamos permanentemente conciencia plena de la presencia de Dios en todo momento. Tanto es así, padre, que les voy a dar un ejemplo para aquí en cámaras. El hecho de usar el kipá, ese gorrito que usamos los varones judíos, esto es un recordatorio de la presencia de Dios. Me está diciendo que hay un Dios que lo ve todo, que lo oye todo, que me tengo que portar bien. Y esta bufanda, perdóname el que yo lo diga así, pero ¿cómo se llama la...? Con todo gusto, padre. Esto se llama talid, es el manto de oración, el chal de oración, que los judíos usamos para nuestros rezos de todos los días. Nos cubrimos con él, pero lo más importante del manto pues no es tanto el manto como tal, sino digamos estos flecos que hacen parte de los 613 mandamientos que los judíos debemos cumplir. Entonces la disciplina es aún más estricta. Entonces dice en la Torá, que es el Pentateuco,
que cada vez que un hijo de Israel ve esos flecos, tenemos que recordar los mandamientos de Dios y cumplirlos. Entonces, utilizamos este manto, este chal de oración, para nuestra oración diaria y ese recordatorio permanente de que Dios está aquí. Catalina, cuando tú dices que oran 5 veces, y uno ve los musulmanes que llegan ciertos momentos, suena, cuando estamos cerca de una sinagoga, suena el altoparlante, todos se detienen, sea donde sea, mirando hacia la mezquita, mirando hacia la Meca, ¿no? Ponen donde sea, donde estén, un tapetito, y ahí se postran a hacer oración, hombres y mujeres, ¿sí? Sí. Esto es, ¿y esas oraciones qué dicen? Que cuando la de la mañana es diferente a la de la noche o es la misma las 6 veces. Bueno, o sea, para, digamos que hablar de todos los temas, entonces sí, es una obligación para hombres y mujeres, todos musulmanes. Y bueno, en Colombia o en países donde no son países musulmanes es un poquito más difícil, como simplemente, ay, llegó la hora y ya, entonces hágale pues al piso, no. O sea, es difícil, sobre todo como mujeres también está como un poco como el miedo, porque la gente lo ve muy diferente, entonces uno no se siente como vulnerable de simplemente, venga, me pongo a rezar acá, ¿no? Entonces, es recomendado, sí, hacerlo a horas, entonces, digamos, está antes de que salga el sol, en la mañana, y esa primera oración está compuesta de 2 ciclos. Entonces, digamos que cada ciclo sí se repite en las diferentes oraciones del día, pero también puede variar un poco. Entonces voy a como explicar un poquito más. Primero, digamos, está la intención de que vamos a hacer la oración. Para hacer la oración tenemos que hacer como una limpieza, lo podemos decir así, con agua, nuestras manos, los brazos, la cara, los pies. Y ya teniendo estas condiciones, entonces hacemos la oración. Primero para empezar la oración tenemos que decir Allahu Ekbar y poner nuestras manos así. Es Dios el Altísimo, Dios es grande, para empezar la oración. Y tenemos que decir una parte del Corán, que es el sura o capítulo de apertura. Esa se repite en todos los ciclos, y ya el segundo sura o capítulo del Corán sí lo podemos, digamos que, elegir. Entonces hacemos ese rezo. El primero, como le decía, son 2 ciclos. En la tarde hay 4 ciclos y 4 ciclos. Al atardecer, apenas se oculta el sol, son 3 y después son 4. Entonces repetimos lo mismo 17 veces en el día. Pero eso suena como que es un montón de tiempo, pero en verdad cada rezo puede durar 5, 6, 7 minutos dependiendo de digamos, qué tan extenso es el capítulo que elegimos rezar. Pero sí, y lo hacemos mirando hacia la Qibla, que es la Kaaba, que es en Arabia Saudita. Entonces, digamos, antes la gente lo hacía con las estrellas para ubicarse así. Ahorita, pues lo hacemos con aplicaciones de dónde está, y así nos dirigimos hacia la Meca. Uh-huh. Es difícil, bueno, nosotros rezamos en español y la iglesia suele también tener presente el latín, pero es difícil el árabe, es difícil el hebreo, ¿se aprende fácil? Sí, eso, gracias por preguntar eso, porque creo que es muy importante como musulmanes, a pesar de que no todos somos árabes, porque el Islam se profesa en todo el mundo, sí tenemos que rezar en árabe. Entonces, no es obligatorio aprender árabe, digamos, para hablar y así, pero sí es bueno como tener un conocimiento del idioma, porque es más lindo leerlo en el idioma original. Para rezar sí tenemos que hacerlo en árabe, y generalmente lo que hacemos es aprendernos como la fonética. Hay traducciones
traducciones del Corán, pero digamos tener presente el significado para que tenga como más valor, pero en el momento de la oración sí tiene que ser en árabe. Yo estoy aprendiéndolo y es complicado, la verdad. Creo que es mucha memoria porque son como simbolitos, son totalmente diferentes. Pero digamos que la gramática es un poco similar al español, pero sí, es un proceso bastante largo. Claro que sí. El hebreo requiere disciplina, definitivamente. Incluso quienes somos judíos de nacimiento no hablamos todos hebreos completamente, especialmente hebreo moderno. O sea, hebreo moderno se habla en el Estado de Israel. Entonces, se enseña mucho el hebreo bíblico, el hebreo para leer la Torá, el hebreo litúrgico, que es el hebreo de los rezos, de las oraciones. Eso se enseña desde niños, desde casa. ¿Es muy distinto al hebreo moderno? Sí, sí, claro, porque las palabras han cambiado. El hebreo moderno tiene muchos extranjerismos, muchos tecnicismos, y la pronunciación del hebreo moderno es muy diferente a la pronunciación del hebreo bíblico y el hebreo litúrgico. Entonces, sí requiere estudio, requiere disciplina, que desde niños en las sinagogas lo venimos tomando y preparando, porque todas nuestras oraciones son en hebreo. La razón es porque el hebreo es nuestro idioma nacional, es el idioma que nos identifica a todos los judíos en cualquier parte del mundo. Podemos ser de nacionalidades distintas, de países distintos, de corrientes de observancia distintos, y sin embargo cuando nos encontramos podemos rezar juntos, cantar los mismos cantos. Entonces es hermoso esa unidad en la diversidad que tenemos, gracias a que inicialmente pues el hebreo bíblico y el litúrgico nos une y nos permite unirnos en una misma plegaria a Dios. Quería preguntarles esto porque obviamente estamos aquí árabes, y el islam, el judío, el católico, digamos, en la Iglesia Católica, el rol, el papel que tiene el ministro, el obispo, el sacerdote, es demasiado protagónico. Y por eso pues también el sínodo quiere como reevaluar un poco esas dinámicas del rol de la cabeza, del pastor en la comunidad. Pero es muy interesante la figura del imán, del rabino en la construcción de la comunidad. ¿Por qué no nos dan unos rasgos? Porque hay como unas grandes diferencias en relación al mundo católico. Parece que todo en el mundo católico lo tiene que hacer el obispo y el sacerdote, que es lo que tratamos de cambiar. Sin él no se puede nada, digamos. ¿Cómo es el papel, el rol del imán, del rabino en la comunidad de ustedes? Bueno, pues nosotros en el Islam no tenemos como, digamos, esas jerarquías, tipo como el popado y es como en la iglesia, pero está el imam o el sheikh, y también pueden haber shejas, que es el femenino. ¿Sí? O sea, también pueden haber mujeres. Sí, es que el término de sheikh lo da un estudio, lo da un rango de ciertos años que hacen estudios teológicos y dependiendo de ya lo que la persona quiera, puede ser énfasis en historia, en filosofía, bueno, diferentes cosas, pero ese título como tal lo da el estudio. Entonces, nosotros en Bogotá, por ejemplo, tenemos al Sheikh Mohammed Hussein Valencia. Él es colombo-iraní y el rol de él en la comunidad es sumamente valioso porque él está todo el tiempo disponible para la comunidad, se enseña en la Casa Cultural Islámica Ahlul Bayt, se enseña persa, se enseña árabe, se enseña de historia del Islam, se enseña ya las doctrinas, la cosmovisión del Islam como tal, pero está abierto a la comunidad, no tiene que ser musulmán para poder acceder a estos servicios que son gratuitos también. Entonces, es más el compartir, es más tener como esa guía. También hay muchos hermanos que se han vuelto muy cercanos al Sheikh, entonces también es como necesito contarle esto, necesito hablar, pero tampoco nosotros tenemos en el Islam esa figura como de la confesión con alguien de la mezquita, no, es el líder, es como el que convoca, es el que guía la oración, por ejemplo, pero es más como nosotros en el Islam le damos mucho peso a la estructura pedagógica. Nosotros tenemos que llegar
al corazón y a la fe por medio de la razón. Entonces por eso ellos son estas figuras intelectuales que están dispuestos para nosotros. También dan clases de recitación del Corán desde ceros, entonces es más como acercarse al Islam por medio del conocimiento, y pues el Sheikh ha sido una pieza fundamental para nuestra comunidad. En el judaísmo, el rabino hasta hace unas décadas era la figura central de la comunidad. No se podía hacer muchas cosas sin la figura del rabino, y especialmente lo que tenía que ver con la instrucción, los estudios de la ley judía, que empiezan con los estudios bíblicos, pero también incluyen los estudios talmúdicos, que son mucho más extensos que los estudios bíblicos. Hoy día tenemos un fenómeno que lo llamamos los rabinos nómadas, que es un fenómeno en el cual hemos logrado el empoderamiento de nuestras comunidades. Entonces ya no se necesita un rabino para que dirija un rezo en la sinagoga, un servicio. Cualquier persona puede ocupar, de nuestra comunidad puede ocupar un cargo directivo en la junta directiva de sus respectivas comunidades, de sus respectivas sinagogas. Y el rabino ha sido ahora relegado, digamos, como una figura más de consejero, de orientador, porque gracias a las nuevas tecnologías tenemos la Torá, tenemos la Tanaj, el Antiguo Testamento, tenemos el Talmud y los demás escritos de la ley judía rabínica a disposición de la gente en las redes sociales, en la internet. Cualquiera puede consultarlos, estudiarlos. Entonces ya el rabino ya no es el protagonista. El rabino ahora es un orientador, un guía de la comunidad, pero la tradición deja que algunos servicios sean esenciales, el rol protagónico del rabino. Por ejemplo, en mi comunidad sigo siendo el rol protagónico de casamentero, de oficiar matrimonios interreligiosos. ¿Y aquí quién los carga? Sí, el Sheikh también hace el Sheikh, el imán de Aquí, bueno, en mi caso yo tengo licencias para poder casar matrimonios entre judíos y no judíos, que es una tendencia muy grande que tenemos en el judaísmo. Pero también de nuestra comunidad se casan y entonces siempre piden el rabino para solemnizar la ceremonia, para que salga todo hermoso, y pues bueno, toca ir a ayudarles con todo cariño. Pero estamos empoderando, y es la experiencia que tenemos, por ejemplo, en la Jaburá, nuestra comunidad judía liberal e independiente aquí en Cali y en Bogotá. Y en Bolivia, en donde estamos empoderando a nuestras comunidades, les estamos dando esa autonomía para que ellos mismos se organicen, puedan tomar liderazgos en nuestras comunidades, y el rabino simplemente es un orientador. Cuando se necesita ya algo de orden doctrinal, algo que tiene asuntos delicados de la jurisprudencia talmúdica, rabínica, entonces se recurre al tribunal rabínico. Yo hago parte del tribunal rabínico de mi comunidad, ejercemos como máxima autoridad religiosa en nuestra comunidad y establecemos sentencias o orientaciones generales para nuestras comunidades. De resto, estamos empoderando al laicado judío en el liderazgo de las comunidades. Estamos en Faro en la noche. Estos mensajes son muy importantes y volvemos a seguir conversando con Catalina y con Richard sobre todas estas realidades. Estás viendo Faro en la noche. Uno de los temas que siempre le preocupa al mundo es el tema de la guerra. Sí, es un tema que preocupa mucho, y por supuesto a las religiones que tienen origen en Abraham. Algo debe interpelarlas porque de una u otra manera son protagonistas de esta realidad. ¿Qué se piensa de todos estos conflictos y sobre todo de los conflictos del Medio Oriente? ¿Qué piensan ustedes? Considero, padre, que hay mucha desinformación, hay muchas falsas noticias y hay información muy malintencionada para generar guerra, para causar guerras. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es una guerra religiosa, empecemos por ahí, porque en varios países del Medio Oriente las tradiciones abrahámicas vivimos en paz, en armonía y en hermandad. Por ejemplo, en la República Islámica de Irán, donde la comunidad cristiana es fuerte, e incluso tienen una curul en el parlamento iraní. Lo mismo la comunidad judía iraní es muy fuerte. Somos más de 25.000 personas, judíos iraníes de la etnia persa, y incluso varios miembros del gobierno iraní son judíos, y también, al igual que los cristianos, por disposiciones de la Constitución Nacional de la República Islámica de Irán, hay una curul para los judíos. Entonces, estamos las religiones abrahámicas en este país, en donde no existe conflicto religioso, sino que el Estado garantiza esa hermandad, esa fraternidad
entre las religiones abrahámicas, lo mismo por ejemplo en Líbano, donde es el cristianismo y el islam, y están sufriendo ahorita esta guerra tan terrible, esa invasión cruenta que están sufriendo a manos del ejército israelí. En Palestina también, en donde el 8% de los palestinos son cristianos, de las diversas iglesias, católicos, ortodoxos, protestantes, donde el 5% de la población palestina es judía. O sea, tenemos judíos palestinos desde muchos siglos atrás. Entonces hay toda una desinformación en donde nos hacen creer que la guerra es religiosa cuando eso no es así. Tenemos una situación en Medio Oriente de unos grupos terroristas y ahí viene lo paradójico, se dicen de una confesión religiosa, pero están siendo financiados desde Occidente para engañar a la gente, para hacerle creer a la gente que son extremistas religiosos, que nacen ahí, pero en realidad hay una desinformación al respecto. Y en este caso, por ejemplo, ahorita que tenemos la situación del nazismo israelí, este régimen nazi del gobierno de Israel, que está acabando con todo, está invadiendo países, atacando varios países, está exterminando a la población palestina, y lo peor de todo es que es un genocidio que se está llevando a cabo en nombre de nosotros los judíos, que eso es un sacrilegio terrible, eso es una profanación brutal a todo lo que simboliza el judaísmo, el nombre de Dios, el nombre de la Torá. Entonces estamos desde la comunidad judía liberal independiente haciendo pedagogía a la ciudadanía, aclarándole a la gente los conceptos, que no es lo mismo el pueblo judío que el Estado de Israel, que Irán no es enemigo de los judíos, porque nosotros tenemos una de las comunidades judías más fuertes y más grandes de Medio Oriente allá, en Irán, que cristianos, judíos y musulmanes hemos convivido pacíficamente por siglos, hasta que llegan todos esos intereses de estos mega imperios a destruir, a invadir, a acumular riquezas a costa de la destrucción y la pobreza y el hambre de los pueblos. Que el judaísmo no tiene nada que ver con el sionismo, que para nosotros eso es una ideología herética, porque el sionismo va en contra del judaísmo, pero bueno, eso será para dialogarlo en otro momento. Lo importante, padre, es que hay que advertirle a la teleaudiencia que se cuiden mucho de la desinformación, porque es que hay mucha información que incluso de noticieros que dicen ser prestigiosos y todo, que muestran otra realidad que no existe. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el lobo siempre será el malo del cuento si solo escuchamos a Caperucita. Creo que no hace falta ser de ninguna religión para que uno le llegue al corazón lo que está pasando en este momento en el conflicto en el Medio Oriente. En el Islam decimos que si no somos hermanos de religión, somos hermanos de humanidad. Y es que a quien no le duela lo que está pasando ahorita es como si no estuviera vivo. Entonces, simplemente el preguntarse, o sea, si a mis hijos les pasara esto, si a mi esposo, si a mi familia, si a mis, o sea, es simplemente como uno no siente eso, si hace parte de la misma humanidad. Entonces creo que no tiene nada que ver con un conflicto religioso, como decía el rabino, y tampoco tiene que ver con toda esta desinformación que hay, sino es usted, cuál es su posición siendo un humano frente a todo esto. Entonces es muy importante, como dice el rabino, que se haga la tarea de informarse correctamente usando unas fuentes que no sean amarillistas, unas fuentes que no sean financiadas, unas fuentes que verdaderamente quieran exponer al mundo. En cada religión hay como ciertas facciones o ciertos movimientos bastante fundamentalistas, fanáticos, que de una u otra manera pueden utilizar el libro sagrado, algunas tradiciones, para justificar la guerra, para justificar un posicionamiento por encima de todos, ¿sí? Ustedes que están cerca, muy cerca de esta espiritualidad musulmana, hebrea, ¿qué le decimos a la gente cuando piensa que es que los libros sagrados son los que fundamentan la guerra, que realmente es fundamental esta concepción de Dios mía
que tienen que estar por encima de todo. ¿Qué se dice al respecto en cada una de las realidades que ustedes representan? Bueno, a mí me genera un poquito como yo no sé si decir molestia o risa, cuando me hacen preguntas como no, pero es que los terroristas son los musulmanes que están haciendo este tipo de actos. Entonces yo siempre digo, o sea que eso quiere decir que cuando los narcos o los sicarios se echan la bendición para ir a hacer un acto, eso es porque ellos son representantes de la religión. Entonces creo que ahí la gente también es como que nunca se hace esas contrapreguntas de cuál es nuestro contexto, sino que solamente tildan lo que está afuera. Yo creo que en nuestros libros la base es la paz y el amor y el cuidado, no solo a nosotros, sino al otro. Entonces, si por ejemplo nosotros como musulmanes no podemos tomar ni una gota de alcohol porque nos afecta a nuestro cuerpo, que Dios, que es el que nos está dando este mandato, que Dios nos va a estar de acuerdo con una inmolación, por ejemplo. Es que ni siquiera tiene sentido. Entonces, nuevamente, desinformación, pero es simplemente la religión y este tipo como de guerras, como decía el rabino, es financiado por otros entes totalmente externos y ajenos al contexto. Y la verdad, los más perjudicados cuando hay ataques terroristas son los mismos musulmanes, porque los hacen allá, digamos, cuando son allá. Entonces, simplemente no es cierto, no es real. Esas personas, yo diría, no tienen religión, no están siguiendo los mandatos de nuestro Islam y de nuestro Corán. Entonces no se podría decir que no hay ninguna asociación. Lastimosamente los medios siempre dicen, es que los musulmanes, es que bla, bla. Pero no son representantes para nada de lo que nosotros somos como musulmanes. En el judaísmo tenemos la misma situación. Tenemos estos grupos sectarios que tienen una lectura de la Torá, una lectura del judaísmo bastante antisocial, que eso raya con la ética judía misma, precisamente. Esas lecturas radicales, esas lecturas antisociales, incluso progenocidas, que transmiten en nombre de Dios, en nombre del judaísmo, en nombre de la Torá. Yo veo con mucha preocupación y hasta con escándalo, como incluso influencers judíos que se presentan como muy observantes, muy religiosos, y salen con unas lecturas y unas interpretaciones de la Torá y del Talmud totalmente criminales, que van totalmente en contra de los principios básicos del judaísmo. Es que el verdadero judaísmo predica amor, paz, compasión, fraternidad, justicia social, cuidado del medio ambiente, desarme universal, no a la guerra, sí a la paz mundial. Esos son los valores que nos identifican a los judíos. No es lo que estos influencers que se presentan como judíos muy observantes, muy religiosos, están diciendo. Entonces es importante que también nos cuidemos mucho del tipo de contenido que estamos recibiendo de las redes sociales, porque este tipo de personajes incluso hasta reclaman ser las autoridades oficiales de nosotros los judíos, y dicen que hablan por todos nosotros, cuando eso no es así. Precisamente ahorita lo estamos viendo a raíz de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Yo veo con preocupación, con escándalo, como que muchos de mi gente justifican el genocidio en Gaza, justifican la guerra, justifican todo lo que el Estado de Israel está haciendo con conciencia. En el fondo de su corazón ellos saben que eso va en contra de la ley judía. Pero dicen, no, pero es que en la Torah dice y está escrito, ¿Qué tenemos en común judíos y católicos? Ambas tradiciones de fe sabemos que los textos bíblicos no se pueden sacar de contexto. Hay que hacer exégesis, la lectura de contexto, la historia. Además, porque el hebreo bíblico es un idioma muy simbólico. Una palabra en hebreo puede significar eso y 10 cosas más
o eso y todo lo contrario al mismo tiempo. Por eso los estudios de ciencias bíblicas son urgentes en estos momentos de tanto fanatismo, fundamentalismo religioso que hay, donde se utiliza, se manipulan los libros sagrados, en el caso de nosotros la Torá, para hacer apología del genocidio, que por cierto es delito en Colombia. Esto está en el artículo 102 del Código Penal. O sea, yo he sido muy fuerte ahí haciendo esa militancia legal, porque uno no puede permitir que en nombre de nuestras creencias religiosas, en nombre de nuestros libros sagrados, se haga apología de la violación a los derechos humanos o se violen los derechos humanos en nombre de la religión. Entonces es importante estudiar el contexto, el pretexto, el texto, todo lo que rodea los textos y ponerlo en su situación histórica. Después de todo, la Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento, los escritos bíblicos no solamente hablan de Dios, también nos están hablando de las personas que creían en Dios en ese momento y están transmitiendo desde su humanidad, desde su debilidad y hasta de sus propias rabietas su experiencia de fe en Dios. Uno de los temas que a todos nos preocupa sin excepción y que nos ha convocado a todos aquí en Cali, en esta COP16, cuando grabamos este faro en la noche, es la biodiversidad y el cuidado de, como dice el Papa Francisco, de esta casa común que es el mundo. El descuido, el maltrato, la extracción de minerales, la contaminación de los ríos, del aire y de todo lo que pareciera como que queremos acabar este mundo radicalmente. ¿Qué ven ustedes que se ha suscitado en la COP16? ¿Qué compromisos creen que pueden salir de aquí? Y cómo ese aporte tan valioso a esta plataforma de ecoespiritualidad es una muestra de eso. Cómo todos, aún con diferentes maneras de orarle al Dios verdadero, de comunicarnos con Él, de alabarlo, estamos preocupados por eso. ¿Cuál es ese aporte y cómo ven ustedes, cómo miran toda esta realidad de la biodiversidad? Nosotros, como integrantes de la plataforma de ecoespiritualidad, traemos ese mensaje de que somos más o menos 30 diferentes representantes de comunidades, de creencias, de credos, que compartimos ese lenguaje común y es la fe y es el que como siervos de Dios tenemos que cuidar nuestro hogar común, que es la tierra. Entonces eso también nuestro lema es paz con la naturaleza, ¿verdad? Pero siento que también se nos ha olvidado que uno no puede hacer paz hacia afuera si no hay paz hacia adentro. Entonces, primero, paz con nosotros mismos, paz con nuestras personas cercanas, sin importar cuál es la creencia, para poder tener paz con la naturaleza. Nosotros en la plataforma de ecoespiritualidad hay un documento puntual que quisimos pasar a la zona azul para que se tengan en cuenta las cosas que nosotros como medioambientalistas y personas de fe quisiéramos que se tuvieran consideradas en este aspecto. Y Rabino, si quiere hablar más del tema de nuestro documento. Claro que sí. Hay que tener en cuenta que el cuidado del medio ambiente no es una moda. En todos los textos sagrados de todas las religiones, en toda la palabra viva de las espiritualidades ancestrales, tenemos ese punto en común. Hay que cuidar de la naturaleza porque la naturaleza es un reflejo, es un regalo de la divinidad para la armonía y la supervivencia. Por lo tanto, el cuidado del medio ambiente es un imperativo ético y religioso de todos los credos, de todas las espiritualidades. Y como decía la hermana Catalina, en esa diversidad de creencias, incluso tenemos un equipo técnico científico que nos acompaña también para hacer realidad, para concretar, llevar a la práctica estos sentimientos de cuidado del medio ambiente. Y lo estamos haciendo a través de la educación, de la ciudadanía en general, promoviendo prácticas de cuidado del medio ambiente, también a las ciudades. Decirle, mira, en casa podemos empezar a cuidar de la naturaleza, manejar muy bien el agua, reciclar, no generar desorden, ahorrar energía, que es una forma también de cuidar del medio ambiente. O sea, son cosas que en la vida cotidiana pareciera que no ayudan mucho, pero no, cada granito, uno y uno va generando una colaboración muy grande a ese respecto. Pero también hemos querido, a través de este documento que hemos presentado a la zona azul, decirle a los representantes de los gobiernos de las naciones
que tienen que tomar acciones concretas, reales, y que se comprometan de verdad por establecer políticas públicas para el cuidado del medio ambiente, porque la ciudadanía tiene siempre la buena intención. Aquí tenemos la movilización de la ciudadanía, la movilización de los diferentes sectores sociales, pero se requiere el apoyo de los gobiernos, primero que todo, para que privilegien el cuidado del medio ambiente, incluso declaren como asunto de seguridad nacional el cuidado del medio ambiente y de todos los recursos naturales. Lo segundo, que deben haber unas políticas judiciales muy fuertes contra quienes destruyen el medio ambiente. Y tercero, debe haber una inversión económica de los gobiernos y de los organismos internacionales para apoyar todas las iniciativas que están planteando acciones concretas para la recuperación del medio ambiente. Pero también, qué pena, también yo creo que es importante el cómo se toman estas decisiones. Entonces ahí nosotros entramos en nuestro documento a exponer, uno, debe haber investigación científica, debe encontrarse la conciencia, la ciencia, con también la espiritualidad, que se tengan en cuenta las diferentes, no solo espiritualidades, sino las comunidades que están en esos territorios, que hayan una inclusión. Y también es muy importante para nosotros la pedagogía, que desde la estructura de la pedagogía empiece ese cambio de conciencia. Hay otro elemento que yo quiero resaltar, y es que estamos llamando a los gobiernos de las naciones y aquí los representantes diplomáticos de la COP16 que se aplique la ética política en el cuidado del medio ambiente. Y eso que la hermana acaba de decir, importante, que las decisiones que se tomen sobre el medio ambiente sean con bases científicas, porque la desinformación está causando que algunos gobiernos tomen decisiones erradas para el cuidado del medio ambiente y lo que hacen es perjudicar a la gente. Por eso para nosotros es muy importante que haya ética política, fundamento científico y conciencia social. Todas las decisiones que se tomen deben tener en cuenta a todos los sectores de la sociedad y no solamente a la élite política. ¿Cómo se despide uno de la gente deseándoles bendición en el mundo islam y en el mundo rabino? A ver, en el mundo hebreo, a ver. Porque... Bueno, como lo dije cuando empezamos, siempre utilizamos el término Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. As-salamu alaykum, que la paz esté con ustedes. Y quiero agradecerle a Dios, pues no solo por este espacio y por permitirnos, espero, llegar a los corazones de las personas y que ese mensaje que estamos diciendo de la desinformación, o sea, que por lo menos eso sea lo que salga de hoy. Que por favor hagan su tarea y no crean en todo lo que ven. Simplemente as-salamu alaykum y muchas gracias por recibirnos acá. No me quiero ir sin recordar otro de nuestros eslogans institucionales en la plataforma Ecoespiritualidad, recordando que cada acto de cuidado hacia la tierra es una oración en acción. Actúa ya. Y con eso estamos motivando. Y pues desde la tradición religiosa del pueblo judío, pues nos despedimos diciendo Shalom ubrachot lekulam. Paz y bendiciones para todos. Bueno, pues muchas gracias, realmente ha sido una dicha, yo creo que para todos los cristovidentes compartir con Catalina, con Richard. Recuerden siempre que Cristovisión es su casa. Gracias, muchas gracias. Nosotros también como plataforma pues nos permitieron venir acá con apoyo del Ministerio de Ambiente y en mi caso siendo la representante de la Casa Ahlud Bey Colombia, le agradezco mucho a nuestro líder, la cabeza de nuestra comunidad, que es Marlon Cantillo. Quiero agradecer también a Cristovisión por acompañarnos en este caminar histórico, ¿verdad? Que en todas las historias de las COP que ha ocurrido en la historia, es la primera vez que el sector interreligioso y espiritual se hace presente, y es histórico que el canal Cristovisión nos acompañe a los representantes de los diversos credos y espiritualidades en estos ejercicios que estamos haciendo, mostrando la unidad en la diversidad, teniendo esos momentos de espiritualidad tan necesarios, porque así como hay
paz y armonía y diversidad. En el mundo físico también hay paz y armonía y diversidad en el mundo espiritual. Y este es un momento para promover la unidad, la paz, la verdad, la justicia, y agradecemos a Cristovisión porque le ha apostado por la verdad, recordando esta frase que dice el Talmud en nombre de Rabbi Shimon, que el mundo se sostiene sobre tres cosas: sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la paz. Entonces quiero aprovechar para motivar al equipo, al staff de Cristovisión en cabeza de su director, el padre Ramón Zambrano, y a la teleaudiencia de Cristovisión, que sigamos apoyando a este canal, que a través de estos espacios, en la COP16, esos especiales, están promoviendo la transmisión transparente de la verdad, están exhortando a la ciudadanía hacia la justicia social y a la promoción de la paz mundial. Muchas gracias a ustedes Muchas también. gracias. Y a ustedes, queridos, Salam Aleikum, Shalom. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.